El hombre crea a los dioses y los demonios de la misma forma que hoy día está creando la inteligencia artificial. Imágenes y sonidos, símbolos y palabras. La información va a una red neuronal a la que se le añade ruido adicional. La repetición de imágenes, la combinación con ruidos, sonidos, es aprendizaje. La inteligencia artificial. El problema que enfrenta el hombre o podría enfrentar el hombre con la inteligencia artificial, independientemente de uno solo, de muchos que podría enfrentar, es el mismo que enfrentamos nosotros con nuestra creación de dioses y demonios, porque después, desde luego, el hombre pretende ser más sabio que su creación, más sabio que los dioses. Lo leemos en Baba Metzia 59b, lo pueden googlear ustedes para que lo analicen a detalle. Porque el hombre, dice, hay un rabino, debate con Dios y el rabino gana el debate. Se trata de que unos hombres lo crearon, otros lo están interpretando, lo empezaron a interpretar al margen y al pie de cada texto bíblico. Se tenían que poner anotaciones. Lo estaban interpretando los masoretas, ya que no tenía puntos, no tenía comas, no tenía acentos, no estaban separadas las palabras. Forzosamente tenía que ser interpretado. La Biblia más antigua es la Biblia griega y lo sabemos. La Biblia más completa es la Biblia griega, la católica. ¿Y qué problema enfrentamos con la inteligencia artificial? Que puede ser manipulada para bien o para mal. Primero, las fuentes de información que le estamos metiendo, así como creamos a nuestros dioses. Algunos seres humanos son los que le añadimos ciertas virtudes, ciertos atributos para darles poderes. En un niño, al nacer, imágenes y sonidos. La primera fuente de información es su familia, el entorno después y desde luego muchos niños superan a sus maestros, a sus padres. Colores LGBT y de origen bíblico aparecen en la Biblia. Un tema también muy importante que debe ser tratado con mucho respeto, y aquí solo vamos a verlo someramente. La intersexualidad, el hermafroditismo, asuntos sexuales, casos sexuales tan fuertes, tan importantes, que la mayoría de nosotros no estamos capacitados para enfrentarlos, causándole un gran daño a nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos. Los dañamos enormemente por nuestra ignorancia, nuestros tabúes, nuestros traumas, nuestros mismos complejos. Lo primero que ve un niño al nacer, colores, imágenes, y desde luego lo primero que ve son ritos. Los gritos de los que están ahí, la alegría, el dolor, la angustia. Se escucha su misma voz, su llanto. Nuestro cerebro empieza a convertir en símbolos las imágenes repetidas. El oído complementa la información primaria, que es por medio de la vista. Voces, gritos o nuestro propio llanto, repito, ante la indefensión que sentimos al ser expulsados del seno materno. Empezamos a relacionar los rostros de nuestros padres
con protección, con amor, con seguridad, confianza, fe. Tenemos fe, un abandono total ante ellos. Solo unos años después nos disciplinan, nos gritan y nos asustan. Conocemos reglas, conocemos disciplina, reconocemos causa-efecto, acción y reacción. Conocemos la justicia, la aplicación de la ley, sus reglas y las reglas del entorno después. Porque sin ley, sin justicia, no hay orden ni prosperidad en una familia. Conocemos la injusticia, desde luego, y la decepción también, cuando los castigos son injustos. O cuando los beneficios o el amor que se le otorgan a otro miembro de nuestra familia, puede ser algún hermano o hermana, no es el mismo que nos brindan a nosotros. Quienes nos sembraron consuelo y seguridad a través de imágenes de dioses, vírgenes, ángeles que siempre nos cuidan y protegen y nos aman, ahora nos dicen o nos inculcan que hay también seres espirituales siempre cerca de nosotros. Tememos a la oscuridad, a la soledad y a nuestro mismo comportamiento. Conocemos, repito, la ley, la autoridad. Conocemos el miedo inculcado, no el natural ante lo desconocido. Pero la decepción también, cuando vemos el temor, la reverencia supina en nuestros padres ante ignorantes que vociferan, amenazan, se ridiculizan. Nuestros héroes, nuestros padres, se humillan, se arrodillan, no solo ante imágenes, sino ante verdaderos payasos. Los pobres pasamos hambre, frío, pero nuestros padres siempre tienen dinero o bienes para los templos de un Dios hambriento y necesitado, más que nosotros. Quienes nos inculcaron la fe en sus dioses, en los seres espirituales buenos, también nos inculcaron la fe debido al terror que nos han sembrado en las mentes de espíritus malos. La fe te salva de lo que la misma fe te ha inculcado. De nada racional más te va a salvar tu fe. De verdad, doloroso, triste. Debemos ser humildes, dejarnos de tonterías. Habemos muchos que agradecemos un supuesto presunto milagro en nuestras vidas, porque clamamos a un Dios al que millones y millones de seres humanos con cáncer, con hambre, con pestes, con guerras, están clamando en su angustia en ese mismo instante en que tú le pedías un milagro, la mayoría de las veces, por demás, insulso. Y todavía lo gritas. Salomón, se le atribuye un dicho a Salomón, desde luego no lo dijo él, tal vez ni existió. ¿Quién ha ido al más allá y ha vuelto? Los filósofos epicúreos decían, si los dioses existen, no interactúan con nosotros, no les importamos. Por eso hay que analizar a los filósofos epicúreos, a los estoicos, que saben que los dioses están allá en sus banquetes, fornicando con seres humanos y con diosas. Y nosotros, o sea, el ser humano en sus guerras, no iba a ser apoyado por ellos jamás, los estoicos. Y después vinieron, ¿quién? Los sofistas. Y entre esos sofistas, según la historia, no la Biblia, según la historia,
Jesús fue un sofista. Tú crees en los dioses, perfecto. Yo voy a hacer que les sirvas a través de mí. Quienes presumen sus ritos o sus dios los realizó un milagro, ante sus ruegos y oraciones, repito, no analizan que a otros millones que han clamado a ese mismo Dios, su Dios, no responde. Nos interesa en nuestro estudio, en nuestras charlas, el siglo I. Todo esto se escribió hace 2000 años para personas con mentalidad de hace 2000 años. Y hace 2700 años, 2500 años, había profetas que adoraban a un Dios que los hacía caminar desnudos y descalzos por años. Isaías, qué humillación o qué vejete tan loco. A Ezequiel, lo hace comer su propio excremento, su Dios. Y los ufólogos hablan maravillas de Ezequiel y de su Dios y sus naves espaciales. Si es que hablaba de naves espaciales y probablemente, por lo menos de objetos voladores no identificados, sí, que se dan y se ven incluso hoy, pero absolutamente nadie sabe qué son. Claro, salvo los que hacen videos y viven de ellos. Repito, en siglo I, ¿cuáles eran las creencias? En época de Jesucristo, empieza a ser predicado como un Dios entre los paganos, entre la gente de las naciones. Y su principal rival no era Apolonio de Tiana, su principal rival como un Dios humano era el propio emperador. Se le consideraba un dios, o ellos mismos se consideraban dioses. Teníamos a Julio César, teníamos a Nerón, sobre todo Nerón, porque eran las épocas en que se empezó a predicar a Jesucristo, el Jesús de Pablo. Ellos creían, los paganos, en infinidad de dioses, tonterías, sin razonar en ellos. Solo les importaban las fiestas o los ritos. Y el cristianismo, al nacer, las primeras sectas cristianas, eran solo ritualistas y eran un verdadero desorden. Hay que leer a Pablo en sus cartas cómo les recomienda que no sean tan tontos, tan locos, y que si uno hace visiones ahí revolcándose, pataleando y presumiblemente hablando con dioses, otro interpretara, pusiera orden. Sobre cada deidad se habían escrito por lo menos 2 versiones diferentes, lo mismo que en la Biblia. Los gobernantes y militares de alto rango no importaba, a ellos no les importaba lo que sus seres inferiores creyeran. Ellos actuaron siempre como los epicúreos y los estoicos. Mi tropa debe creer, si no, ¿cómo va a dar la vida por mí? ¿Cómo me va a obedecer? Sin miedo a los demonios, dioses y demonios, y sin miedo a la muerte. Expulsar demonios era conocer cómo se inventaba cada uno de ellos. El dios Marte, el dios de la guerra, y sobre todo los dioses que estamos analizando ahora, los dioses de la sexualidad, los ritos sexuales. Y uno de esos dioses era un sátiro, un dios cuya parte baja estaba cubierta de piel de cabra, un macho cabrío, el dios Pan. La gente creía en eso, la gente creía en todas esas locuras. En el judaísmo helenizado y el cristianismo de Pablo leían y escuchaban en las plazas todos estos cuentos y los mezclaban con sus mitos y leyendas propios. El Moisés y su hijo Gersón, que encontramos en sus primeras historias, que son los libros de los jueces,
Al reescribirse todo después de Babilonia, ya Moisés es un ser portentoso. El éxodo no ocurrió, pero ahora ese cuento es el justificante para seguir y servir a un Dios también inexistente, pero al que le debe el pueblo, su pueblo, la liberación de Egipto. No existió el éxodo, su Dios tampoco. Pero el pueblo debe sentir culpa. Yo que te liberé de Egipto. Del otro después hablamos. Repito, la fe te salva solo de lo que la fe ha inventado. Si no recibes el milagro, obvio es porque no tuviste fe. O porque tu Dios obra de manera misteriosa. Por eso los pastores piden dinero por adelantado. Y son tan barbajanes, tan insulsos. Escucharlos es un insulto a la más mínima inteligencia. Uno de ellos es Guillermo Maldonado y puede googlearlo, puede buscarlo en YouTube. Cómo dice que su Dios es una prostituta. Búsquenlo con esas palabras. Guillermo Maldonado, Dios es una prostituta. Y usa frases tan groseras, tan vulgares, tan bajas, como esta de que yo no te voy a abrir las patas si antes tú no te comprometes. Porque primero es la lana, ya después entras con la ramera a su cuarto. Me han platicado. Si no me creen, búsquenlo aquí mismo en YouTube. Guillermo Maldonado compara a Dios con una prostituta. Repito, en el siglo I existían infinidad de comunidades judías en el Imperio Romano. Se habla de 500, según algunos historiadores, 500 comunidades judías en todo el Imperio Romano. Y desde luego también en Babilonia, donde el Imperio Romano no llegó a gobernar nunca. Ahí estaba la verdadera masa judía. Y llegaron a tener un rey que los representaba ahí, un sátrapa, ahí mismo, en Babilonia. Eso lo encontramos en la historia, eso es histórico. Pues bien, en los tiempos de Jesús, Pilatos y Tiberio, Tiberio expulsó a los judíos de la ciudad de Roma, nada más de la ciudad de Roma, por estafar prometiendo milagros a nombre de su Dios. Ya tratamos ese tema antes. Entre ellos había mesiánicos o cristiani. Cristianos son mesiánicos. Y mesiánicos eran asesinos que se levantaban en armas. Israel y los romanos, desde luego, tenían infinidad de dioses. Israel. Las tribus, las 12 tribus a las que viene Jesús a tratar de reunir. Cuidado, porque eran paganos. Tenían infinidad de dioses. Los judíos tenían también profetas. Si no dioses, tenían infinidad de profetas que lo interpretaban de manera diferente. Pero en el área cananea, el área fenicia, ellos adoraban infinidad de dioses porque eran adoradores de los dioses de las potencias que los gobernaran. Por último fueron los romanos y los partos los que se los convidaban. El dios romano y Grecia tenían su patrón de pastores, rebaños, cazadores. Recordemos el mito de la oveja perdida, predicada en el imperio como mensaje subliminal para evocar al buen pastor. Ese dios de los pastores era el dios Pan. Era mitad hombre y de la cintura hacia abajo era un macho cabrío. Y aquí es donde entra el manejo de los símbolos. El manejo de los símbolos que a los adultos en tiempos de Jesús también se llegó a utilizar. Repito, el macho cabrío carga con los pecados del judaísmo, pero es un ser mitológico quizá, leyenda, no creo, pero es simbólico 100%. En el judaísmo algunos profetas mentirosos, también ese tema ya lo tratamos,
van cubiertos de pieles de la cintura hacia abajo, lo mismo que el dios Pan. Lo creyeran o no, quienes escriben es porque han leído. ¿Y qué leían entonces si no eran libros, textos griegos? Babilonios, sumerios, egipcios, eso era lo que leían ellos, era la cultura de los que sabían leer y escribir, uno entre mil quizá, pero los otros pobres, si hoy mismo no leemos nada, hablamos de la Biblia y hablamos de lo que nunca hemos leído. Pues este uso de pieles nos estaba diciendo claramente que era un cuento. Que era un cuento, como el primer libro que escribió J.J. Macías acerca de su caballo de Troya. En el primer libro que escribió sí le puso ahí que todo era un cuento. Pero pegó tanto que ya después se aferró a que era verdad y él, ya todo el mundo lo ve como lo que escribió o escribe aún. Es palabra de Dios, es algo divino, es intocable, es un ufólogo número 1. Pues bien, el uso de imágenes para mentes infantiles, siempre, mentes infantiles, no importa la edad. Todo esto se escribía para que las personas que vivieron hace miles de años lo creyeran, no para nosotros. ¿Dónde está escrito todo esto acerca del simbolismo de las pieles? Antes que nada, recordemos que el primero que mata a un animal para usar su piel y cubrir a Adán y Eva es el mismo Dios. El último que mata a un animal para cubrirse con su piel es Juan el Bautista. Las mentes primitivas e infantiles se engañan con fetiches, ositos de peluche o la capa de sus héroes. Los mayas y el jaguar, si es moteado, lo comparaban con un sol estrellado. Si veían o portaba un sacerdote la piel de una pantera, piel oscura, era un sacerdote temible, presagios y sacrificios había que ofrecer a los dioses, peligro. Griegos, romanos y judíos creían que cubrirse con pieles les otorgaba sus dioses algún poder. Y también en América y en todas partes del mundo, los aztecas cometieron una barbaridad con la piel de una princesa que les habían dado en matrimonio. De los aztecas mejor no hablamos. Y ese poder, por instinto, pertenece a lo que tú, por instinto, pertenece a lo que tú temes. Griegos y judíos se fusionaron cuando el sumo sacerdote Jadúa, porque nos han mentido o ignoramos esto, recibió a Alejandro Magno en Jerusalén en el año 332 a.C. Desde entonces se fusionaron estas dos culturas. Los judíos tenían pacto con el rey persa Darío III, pero se sometieron a Alejandro Magno, ya que había vencido a Darío. Incluso entró al templo Alejandro Magno y ofreció humo de animales a su dios, al dios judío, y porque él devoró los animales junto con los demás sacerdotes, los carniceros. Alejandro Magno se llevó a soldados judíos, ya hemos tratado este tema, para su conquista de Egipto. Judea fue vasallo de Alejandro Magno. Los judíos solo pasaron del dominio persa al dominio griego. ¿Cómo es que no iban a conocer todas estas culturas y las iban a aprovechar en su favor? Cuando Alejandro edifica su ciudad en Egipto, Alejandría, la pobló con la mitad de judíos y la mitad de griegos, no con egipcios.
Y fue un sacerdote judío, Onías IV, quien construyó un templo en Lentópolis para los judíos. Y por cierto, este templo de Lentópolis, templo judío, al dios judío, en Egipto, este templo fue destruido por Roma después de que destruyeron el templo de Jerusalén. El templo de Lentópolis fue destruido en el año 73, inmediatamente después de pasar a cuchillo a todos los celotas que estaban en Masada. Bueno, los que quedaron vivos, porque la mayoría, unos se suicidaron, pero sí pasaron ellos mismos a cuchillo a sus mujeres y a sus hijos. Las culturas se habían fusionado, repito, y la religión y política son la muestra. Cultura helena, Filón de Alejandría. En la revuelta macabea, espartanos y judíos intercambiaron mercenarios. El rey espartano era Ario I, y lo leemos esto en la historia, y historia está en el libro primero de Macabeos, en una Biblia católica, y también en Flavio Josefo. Por eso, que creyeran ellos en cubrirse de pieles, quizá no era una tradición que tuvieran los judíos desde que eran parte de Israel. Quizá esto lo tomaron ellos, esto de cubrirse de pieles, lo tomaron ellos de la cultura griega. Es muy probable, conociendo estos relatos y sobre todo porque se hablaba del dios griego Pan. Los sátiros peludos pasaron a cubrir de pieles a los profetas judíos. Esto es cruel, pero es bíblico. En tiempos de Jesús, los judíos hablaban arameo. Ese idioma lo trajeron de Babilonia. Muy pocos escribían en hebreo. La Biblia hebrea más antigua es el Códice de Leningrado y data de 1008 después de Cristo. Del 500 a 900 los masoretas recopilaron y reescribieron sus textos añadiendo vocales, acentos, notas marginales y la Masorá. Y el judaísmo es totalmente filosófico y totalmente judío. El cristianismo. En la gente humilde lo que importa son los ritos, las fiestas, la tradición, no la lectura o el conocimiento. El cristianismo primitivo, repito, era solo desenfreno. Los pentecostales de hoy, de verdad, sus ritos pentecostales son lo más parecido al cristianismo primitivo. Los cuentos griegos cubrieron a los hombres legendarios israelitas y los cubrieron con pieles de la cintura para abajo al menos, o sus lomos. En 2 Reyes 1:8 vemos que el profeta Elías Tisbita era un hombre cubierto de pelo, pero no propio, sino de un animal, un abrigo de pelo. En Zacarías 13:4 también dice esto, y es muy importante analizarlo, porque dice: sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profeticen, y no vestirán el manto de piel, el manto de pelo, para engañar. Está escrito en la Biblia. Entonces, solo analicemos, solo veamos cómo se van mezclando estas dos culturas. Desde luego, para engañar a la gente. En Mateo 3:4 dice que Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. El camello era un animal impuro para estas gentes. En Lucas 1:17 dice que Juan iba delante de Jesús en el espíritu y poder de Elías, el profeta mentiroso, según la misma Biblia. El profeta peludo, el profeta mentiroso, el que partía el agua presumiblemente azotando el agua, azotando los ríos con su abrigo de pieles.
Hay una frase que se repite mucho en la Biblia y es que estaba vestido de cilicio, o que un cilicio lo torturaba al mismo Pablo. El cilicio es un vestido de cabra, ropaje de cabra, o por lo menos un torniquete que te obliga a renguear ofreciendo un sacrificio a tu Creador, pero está mencionando la cabra, y si menciona una cabra está mencionando al dios Pan, y si menciona al dios Pan ya licuado con los profetas judíos, está hablando de profetas mentirosos. Todo es mentira. La Biblia en 3 palabras, todo es mentira. Recordemos que una bruja tenía más poder que los mismos profetas y que los mismos dioses, porque podía sacarlos del Tártaro, podía sacarlos del inframundo. Vuelvo a repetir esto. Es probable que en la época de los jueces, en época de los profetas, estos mitos, estos relatos no tuvieran nada que ver como lo que se reescribió después de Babilonia. Porque la bruja de Endor saca a un profeta, a Samuel, ya muerto. Lo trae aquí, pero no dice que vea un profeta. Él dice un Dios. En hebreo está escrito perfectamente la palabra un Elohim. 1 Samuel 28, del 7 al 20. Hay que leer todo el relato. Ante su conjuro, la bruja saca a Samuel del inframundo, y ante la pregunta de Saúl dice: veo a un Dios, un Elohim cubierto de pelo. Si habla de pelos, si tiene pelos en la boca, es mentira, son mentirosos. En Hebreo 11:37 dice que los seguidores de Pablo anduvieron de un lado para otro cubiertos con pieles de ovejas y cabras. Cuando sabemos leer fino, cuando sabemos combinar los relatos, los conocemos de luego, no nos pueden engañar y nos damos cuenta que todo es mentira. Pablo es el profeta más mentiroso. No solo habla de la resurrección de Jesús, sino de que la resurrección de los creyentes, de todos aquellos que por fe resucitaron. Hebreos 11:35 está hablando de la fe y cita a Samuel y a otros, y dice que la resurrección ya se dio, no solo la de Jesús, de otros antes que él. Por eso hay una carta también del Nuevo Testamento que dice que el anticristo ya está aquí, porque la palabreja también, cómo la maneja todo el mundo para asustar a los niños barbones y peludos. El anticristo, es una tontería. Quien escribe eso, Juan el Anciano, dice claramente: se ha dicho que el anticristo ya va a venir. Pues bien les digo, el anticristo ya está aquí. Son aquellos que no aceptan que Jesús existió en la carne, que era un avatar o algo parecido. Entre la simbología de la vestimenta como simbología, recordemos que los levitas vestían de lino blanco, no de pieles, de lino blanco. El primer sacerdote levita del dios judío, el torito que hicieron de bronce, fue una figura fundida, de bronce fundido, y está en el capítulo 17 del libro de Jueces, el cuento de Micaía. Yo les ruego que lean todo el capítulo 17 del libro de Jueces. Y ahí vemos cómo se inventó, cómo se inventaba. Ven pasar ahí a alguien, un hombre vestido de lino blanco. Y una persona lo ve en Micaía y dice: hey, es un levita, ven para acá, te voy a pagar tanto, porque acabo de hacer este dios. Acabo de hacer esta figura de bronce
tú vas a ser mi sacerdote, te voy a pagar, tú vas a ser mi sacerdote, esta figura que acabo de hacer va a ser mi Dios, y tú le vas a hacer su rito. Pasan los danitas por ahí, le roban a su torito de bronce, su Dios, le roban también a sus sacerdotes, se los secuestran, y se queda llorando. Pero leamos todo el capítulo 17, no es mucho, 15, 20 minutos les lleva a leerlo, para que vean cómo se inventaban sus dioses y cómo se inventó ese diosecito. Ahora, la túnica de colores en la Biblia. Los colores LGBT que hoy están, bueno, siempre han estado de moda. Pero los adivinos, ¿qué relación tiene con los adivinos? ¿Qué relación tiene la vestimenta con los israelitas? Con los judíos. Porque se habla de personajes muy adorados por ellos. Génesis 37:3, dice, y amaba a Israel, o sea, Jacob, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, lo cual ya de por sí es malo, porque era para él el hijo de su vejez, y eso quiere decir, queridos amigos, que si era hijo de su vejez, muy probablemente no fuera su hijo. Y le hizo una túnica de muchos colores para distinguirlo de los demás. Pero el relato, Génesis 37, el relato está muy cargado de malicia y así debemos leerlo. ¿Quién era José? Ya vimos, hijo de Jacob, de Israel, ya anciano. Amado y consentido por su padre, obvio, era envidiado por sus hermanos, pero ¿por qué lo odiaban al grado de quererlo matar? Y cuando se dio el detalle, el evento, de que quisieran matarlo a pedradas, que al último, el bueno de Judá propuso venderlo, vamos a sacar una lana, las monedas nos den por él. Pues bien, José era pastor, cuidaba ovejas junto con los otros hijos de su padre, porque había engendrado hijos con 4 mujeres diferentes. Aquí menciona a Bila y a Silpa. Dice esposas en las traducciones, pero ya sabemos que el pueblo judío, los israelitas, no se casaban, compraban una mujer, la adquirían por compraventa. Pues bien, José informaba a su padre de todo lo que hacían sus hermanos, los acusaba, pero hay que analizar las tendencias de José. Sus hermanos lo insultaban y él se vengó diciendo que había soñado. Los videntes, todos los videntes se van a vestir de colores, se van a maquillar, se van a hablar diferente, van a ser un poco raritos. Para llamar la atención, no hay que ser tan mal pensados, para llamar la atención, usar esta vestimenta como símbolo de la adivinación, los colores. Los hermanos lo insultaban y él se vengó diciendo que había soñado con ser superior a ellos. Pero en el versículo 37:9 leemos que Josecito también soñó que el mismo sol, la luna y 11 estrellas lo adoraban, lo cual sí ya le causó cierto malestar a su padre, porque el sol representaba a su padre, la luna a su madre y sus 11 hermanos. Y el padre lo regaña, quiere decir que yo también, tu padre, te voy a servir. Y ya el relato está cargado de fantasía, pero hay puntos que nosotros con malicia debemos analizar. 37:15 dice que él buscaba a sus hermanos, él estaba buscando a sus hermanos y lo halló, un hombre, pero la palabra es matzá, y matzá
significa lo apañó, lo poseyó. Un hombre lo logró, lo atrapó. Un hombre. Sus hermanos lo ven y lo quieren matar a pedradas. Sus hermanos planean matarlo, pero Rubén el mayor dijo que él no quería participar y se alejó. Rubén es el que había tenido sexo con todas las concubinas de su padre. Perdón. Repito, debemos ver esta palabra, matzá. Lo arrebató y lo arrojó a una cisterna de pozo. Natsal. Matzá es lograr. Un hombre lo atrapó, lo poseyó, X. Pero matzá no quiere decir que platicaba con él. Sus hermanos lo ven, lo quieren matar. Su hermano Rubén lo vende. Natsal, perdón. Lo arroja en una cisterna, en un pozo. Lo arroja en una cisterna. No quiere que lo maten. Quiere salvarlo. Llega Judá, y los invita a que hagan negocio con él. Lo vendan. ¿A quién se lo venden? Cuando llega José y a sus hermanos, hay un detalle que, repito, hay que leerlo con mucho cuidado y con mucha malicia. Sus hermanos lo desnudaron, le arrancaron la capa. Posiblemente José, al ser encontrado por sus hermanos, estaba ya desnudo y con este hombre que lo había matzá, poseído, lo estaba poseyendo, en fin. Después leemos a los masoretas cómo analizan ellos todas estas cuestiones sexuales. Pues bien, Judá propuso venderlo a los ismaelitas, pero en el mismo versículo se contradice la Biblia. Por un lado dice que lo vende a los ismaelitas y termina diciendo que lo vende a los ismaelitas. Y por 20 piezas de plata. Y recordemos que a Jesús lo vende Judas, ya latinizado, lo vende Judá por 30 monedas. Pues bien, los madianitas vendieron a José a un eunuco. ¿Por qué se lo venden si va a ser esclavo? ¿Por qué se lo venden a un eunuco? La palabra eunuco está mal traducida en la mayoría de Biblias, creo que en todas, porque habla de un oficial del rey, pero se lo llevaron al rey, a Faraón. En hebreo está escrita la palabra saris, y saris es un eunuco. Hay quienes defienden este punto porque dicen estaba casado, tenía su esposa, y su esposa quería tener sexo con José, lo perseguía, lo acosaba. Entonces ninguno de los dos estaba castrado. Mentira. Muchos hombres fueron castrados ya adultos al ser atrapados, vendidos o comprados como esclavos. Los castraban ya adultos, no solo los castraban niños, pero hubo algunos a los que no castraban. Los niños hermafroditas. Eso no es de hoy. El intersexualismo no es de hoy. Ha existido siempre. Y si hoy es un trauma y muchos padres no sabemos cómo enfrentar eso, imaginemos hace miles de años. Pues bien, ellos lo venden a un eunuco de Faraón. José era un jovencito, nar, y queda ahí trabajando como cortesano del carnicero y les interpretaba sus sueños. Su labor no era muy varonil, que digamos. Otro punto que está escrito ahí, dice que lo rasuraron y lo llevaron a Faraón.
lo rasuraron. ¿Qué significa rasurar en hebreo? Ya sabemos. Castrar o cortar. Pero no habla directamente de que lo hubieran castrado o lo hubieran cortado. Y habla así la Biblia de que José tuvo 2 hijos que después, porque las 12 tribus cambian los nombres conforme el relato que estemos leyendo, no siempre viene una sola lista de 12 tribus. Varía mucho. Pues bien, eso de que lo rasuraron tiene que ver algo con los genitales. No digamos que lo castraron. No digamos que lo despenalizaron. Pero hay una alusión a los genitales. Y se lo llevan a Faraón. ¿Por qué a Faraón, un esclavo recién comprado? ¿Por qué al harem? Pues bien, ahí supuestamente él interpreta sus sueños y se vuelve su favorito. Esta leyenda está situada, leyenda o mito, está situada entre los siglos XVIII y XVI antes de Cristo, antes de la era común. Se trata de ubicar este relato de José según la historicidad judía. Eso quiere decir que fue durante el periodo Ixo, la 15ª dinastía, que fue gobernada por los Ixos, tribus semitas, que gobernaron el Bajo Egipto. En la arqueología también se ubican asentamientos semitas en la ciudad de Avaris, con esa fecha de siglos XVIII a XVI a.C. Este cuento es muy probable que sea una leyenda de un eunuco, de un hermafrodita, de un héroe de ellos. Probablemente existió, pero debe ser ubicado en el siglo XVI aproximadamente y durante el periodo Ixo. A José no se le manda castrar, no lo dice abiertamente, repito. Pero eso de que lo mandan rasurar es una alusión así a los genitales. Pues bien, el relato de José está con un hombre antes de que su hermano lo atrapen. Debemos analizar todo esto, repito, con mucha malicia. También todos estos relatos sin sentido aparente están cargados siempre de simbología. La vestimenta de colores y la relación con la adivinación. Lo mismo que las actividades propias de la mujer en esa época hacen dudosa la hombría de los implicados. Lo mismo que hacen dudoso el machismo, por lo menos, actitudes muy viriles o marcadamente viriles de todos los que practican la adivinación. También la actividad de copero. Cuando habla de copero para los griegos y romanos era una actividad de los jovencitos, pero de los jovencitos que raptados o entregados voluntariamente eran usados sexualmente, y aparece esto en los relatos de sus dioses. Pero como el hombre hace los dioses a su imagen y semejanza, también cuando se habla de coperos o músicos, como las actividades de David, que cuando se ponía de malas, estaba estresado el rey Saúl, David tocaba el arpa para que se consolara. Los Elohim de la Biblia son los poderosos. Todos los seres humanos han actuado exactamente igual, y poderoso significa eso. Y en el próximo video vamos a hablar de la interpretación de los masoretas, por eso toqué este tema. Desde el poema de Gilgamesh hasta los abusos de hacendados en América, hablamos del derecho de pernada, el uso sexual de las mujeres, y desde luego actos bisexuales y homosexuales de los poderosos.
La intersexualidad es un tema, repito, muy delicado. Hay personas que nacen con características biológicas que no encajan en las definiciones típicas binarias de hombre o mujer. Es una variación natural del cuerpo humano. Ya naces así. No es una enfermedad. Es diferente a la identidad de género u orientación sexual. Sus genitales no son claramente masculinos o femeninos. Hay patrones cromosómicos atípicos. XY en un cuerpo femenino. Gónadas atípicas. Ovarios y testículos o gónadas que no corresponden a los genitales externos. Hablamos de las hormonas. Los niveles hormonales no corresponden a las características sexuales típicas. Por ejemplo, el estrógeno en niveles más altos de lo esperado en algunos casos, o de aquellas personas con pene. La intersexualidad, repito, no es una condición médica, no es una enfermedad, no es un trastorno y se ha intentado normalizar a través de cirugías. El tema es muy delicado y a quienes nos interese de verdad debemos acudir a profesionales, a verdaderos profesionales. No dañemos, no desgraciemos la vida de nuestros hijos, de nuestros descendientes, y no aconsejemos mal a aquellos que nos pidan algún consejo. En la familia, sobre todo. Cada persona es única y debe ser tratada como tal. La identidad de género es orientación sexual. Buscar información profesional seria, no morbosa. Estamos preparados para ser padres. Los colores LGBT, LGTB, como se escriba, son símbolo desde los manicuros de Faraón, el año 2300 a.C. Se encontró una pareja gay que servía al rey usando colores, texturas en el pelo y en las uñas. Lo han encontrado. Y el 100 a.C. las parejas homosexuales o bisexuales eran enterrados juntos. No había problema de identidad, no había ningún problema. Relaciones entre hombres dependía su aceptación del rol activo o pasivo. Hay que ver el Talmud y el sexo con niños. En el Talmud también dice que puedes sodomizar a un niño hasta los 9 años, de los 3 a los 9 años. Ya tratamos este tema, pero quien quiera repasarlo, búsquelo en el Talmud. Los hombres pobres, los esclavos, eran sodomizados. Entre los militares derrotados o capturados también eran sodomizados, y eso es en todos los ejércitos de todas las épocas del mundo. Recordemos Sodoma y Gomorra. Es un tema militar, es un tema de espías que entraron a un lugar y los querían sodomizar. No eran del mismo grupo. Cortar el prepucio es una señal del triunfo de su Dios. Cortar prepucios. Los egipcios cortaban penes. Los llevaban ahí como trofeos de su capacidad guerrera. El lesbianismo. Se habla del lesbianismo desde el siglo VII a.C. y está escrito por una poetisa, Safo. En Roma la bisexualidad es la norma, o era la norma. Julio César, Trajano, Adriano y ni se diga Nerón, el buen dios Nerón. La restricción, repito, era la edad y el rol con que actuaban estos hombres. Era ser activo o ser pasivo. El dios hombre Nerón se casó con 3 hombres
y solo a uno lo mandó castrar y lo vestía de mujer porque el pobre hombre se parecía a la mujer que recién había matado de una patada en el vientre estando embarazada. El primer transexual de la historia fue el emperador Heliogábalo. Vestía como mujer, era bisexual abierto, pretendió mediante cirugía cambiar de sexo, degradó al mismo dios Júpiter a un segundo plano, pues era él sumo sacerdote o pontífice máximo del dios del sol, el Gabal, que era por cierto de origen fenicio, de origen cananeo, el dios de la montaña. De ahí viene todo eso, no es bíblico, no es de origen bíblico. Por cierto, este muchachito tan loco o tan trastornado, para juzgar a una persona de estas, pues deberíamos estar en zapatos, pero ¿quién quisiera estar en ellos? Este hombre gobernó de los 14 a los 19 años, Heliogábalo, primer transexual de la historia. En el siglo IV de nuestro siglo, de nuestra era, siglo IV, el imperio se volvió cristiano y el clero, sí, el clero se convirtió en guardián de la fe, guardián de la moral. No solo el catolicismo. Si vamos a entrar a una secta y sobre todo si vamos a meter a nuestros hijos a ella, debemos analizar quiénes son sus líderes, sus orígenes. Casi todos han tenido problemas sexuales, por decir lo menos. En la siguiente charla también hablaremos de la sexualidad, pero vamos a leerla del Talmud. ¿Cómo la tratan los rabinos judíos, los sabios judíos, los estudiosos judíos que no pueden trabajar porque todo el día se lo pasan estudiando la Torá? ¿Cómo ven ellos, cómo tratan ellos acerca de la sexualidad?